RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra con nosotros en Estudios Centrales. Le agradezco la amabilidad de visitarnos por primera vez, pero con seguridad que van a ser muchas, al ingeniero César Gutiérrez Peña. Es un experto en temas de hidrocarburos y energía, ¿no? Y también analista político, ¿no? Con lo cual nos va a permitir tener una visión más global de cómo estamos viviendo en el país, ¿no? César, qué gusto saludarte. En realidad, muy grato tenerte esta mañana acá en RCR. Gracias, Carlos, a ver que nos acompaña Carlos Cabrera. A tiempo que no los veía, pero con todo gusto accedo a la invitación. En esta aventura. No, tengo entendido que llegas mucho a provincias. Así es. Y provincias es otra realidad distinta en Lima, que en Lima no la vemos. No, y esa es una agenda que no se ve, ¿no? Es una agenda que no se trata, ¿no? En Lima siempre pensamos que la agenda limeña es la que domina y no es tan cierto, ¿no? Y los medios nacionales realmente se leen poco, hasta las radios que dicen que tiene cadena nacional se escuchan poco. ¿No? Este tipo eso subyace, ese es el otro tema subyacente, ¿no? Pensamos que la gran radio o la gran prensa es la que domina y tampoco es tan cierto, ¿no? Eso es correcto. Hablemos un poco de lo que tú conoces, César. A ver, César, Pepe, yo quisiera empezar con algo que nos pareció realmente sorprendente, ¿no? Hace poco se informó de la rotura del tubo, ¿no? de gas que proveía entonces ahora a las plantas en la costa central. Y bueno, en paralelo, de pronto apareció un comunicado del proveedor de uno de los proveedores de gas en el Perú, que está anunciando muy cordialmente, por supuesto, muy educadamente, bien redactado el comunicado, a algunas amas de casa que, bueno, se incrementaría el precio de gas, porque en realidad han tenido ese percance, ¿no? Y tienen que resolverlo. Y mientras se resuelve, entonces ellos tienen que importar esto un poco más costoso, en consecuencia eso se traslada un poco al usuario, ¿no? Y que tienen que ser comprensibles. César, así de precarios estamos en este tema que es fundamental y estratégico para el país. Claro, Carlos. Mira, ese tema que has tocado es bien amplio. Voy a tratar de hacerlo muy, muy simple, pero precario porque lo que se prendió, y yo fui muy crítico, por ejemplo, del tema del gasoducto surandino, que era el previo al gasoducto surperuano, y que eso se viene de la herencia del gobierno de Alan García, lo toma parte de Ollanta-Humala y luego dicta una ley en el 2012 y sacó el nuevo proyecto llamado gasoducto surperuano, lo cual sí comparto yo la opinión. El tema es que el 2014, este buen esquema que se empezó el 2013, este gobierno se va a fracasar. Y lo ha manejado tan mal que lo más probable es que no se haga. Al menos en este mandato yo no leo ni siquiera que lancen el proceso de competencia. O sea, lo que te estás diciendo, en otras palabras, César, que el tan esperado gas para la industrialización del sur, para el desarrollo del sur, ¿quedaría nuevamente frustrado? Sí, no, mira, yo lo he hecho en eventos públicos de gente del sector especializada donde pueden refutar. O sea, acá hay cuatro procesos en camino. 2 procesos administrativos de líos entre los propios miembros del consorcio, que están a nivel de Indecopi y Cámara de Comercio de Lima. Luego 2 procesos internacionales, uno que lo ha iniciado uno de los socios que está llevando al Perú al CIADI, a Washington. Y otro proceso que Odebrecht, que era una empresa, la Odebrecht que se manejaba acá el gasoducto, una empresa domiciliada en Luxemburgo. Y entre Perú y Luxemburgo hay un tratado internacional y lo ha llevado por rotura de reglas a los tratados internacionales y está llevando al Perú a Luxemburgo. Y estoy muy seguro que esos arbitrajes lo más probable es que ganen. ¿Por qué no se conocen estos temas? Porque sencillamente no se hablan, o sea, la prensa no le quiere dar cobertura. Yo tengo información, no es que son chismes, son hechos públicos, pero a un nivel muy cerrado. Entonces, con esas condiciones, poder estructurar un nuevo proceso de competencia para el gasoducto es difícil, porque de lo que salga de esos arbitrajes depende el destino del nuevo concepto del gasoducto. Entonces, esos procesos que recién están iniciándose, el tiempo es más o menos 3 años. Luego de los 3 años sabremos cómo estructurar, mientras están ganando tiempo diciendo de que en el 2019 lo voy a licitar. Claro, pasamos del 2017 al 18, ahora se partió para el 2019. Y vamos a suponer que así fuese, ¿ya? 19. La construcción se quedó al 10%, esa es la cifra oficial de lo que estaba haciendo. No es el 30%. O sea, ahí el 30% era el avance administrativo. Ajá. O sea, de poner materiales en obra, pero el avance físico era 10%.
Entonces, completar el avance físico requeriría 4 años. Vamos a suponer que fuera cierto que en el 2019 se comienza el proceso y el 2020 ya esté con contrato y se inicia. 4 años. O sea, el 2024 estaría para los primeros meses del 2025. O sea, tenemos por delante 6 años sin gasoducto, en el mejor de los casos. Esa es la realidad concreta. Ahora, el otro tema es, César, mirándolo así ese tema, se ha satanizado muchísimo ese proyecto. Se ha dicho y hemos visto campañas, por ejemplo, como del economista Juan Mendoza, ¿no? Del economista Romero Caro, que han salido a señalar que ahí era el nido más grande de la corrupción, que en realidad se iba a pagar 900 millones anuales y se hizo unas cifras que a todo el mundo lo asustó. Entonces, mejor dicho, se ha desprestigiado al proyecto. ¿Por qué? Mira, primero que toda esa crítica a la cual yo me he opuesto públicamente escribiendo, todos esos temas carecen de completa rigurosidad. Efectivamente, el ingreso anual garantizado era 912 millones de dólares al año, pero eso no significaba que en este periodo constructivo se le iba a dar el dinero y que se iba a recaudar 912 millones de dólares por año. En el periodo constructivo, que demoraban 5 años, se iba a recaudar 450 millones y la empresa no lo iba a recibir. Cuando se pusiera en operación, si es que el tubo no se cubría en su totalidad de capacidad, esos 450 millones se transfería al concesionario. O sea, mientras tanto, permanecían en un fondo. Claro, entonces el fondo llegaba a lo más al 50% de lo que debería recaudarse anualmente. Ahora, ¿qué ocurre? Siempre han dicho que es inútil. Bueno, pues, hay 2 plantas termoeléctricas que se crearon conjuntamente con este programa y tenía sentido, por eso yo siempre estaba a favor del proyecto, que era el nodo energético del sur. Una planta que esté en Mollendo, otra planta que esté en Hilo. Y dicen, no sirve. Tanto no sirve que todo el 2017, porque las plantas están desde el 2016 terminadas, el 2017 ya funcionó la planta todo el año. Ya funcionaba diésel. Eso es una realidad, no es un chisme. Eso está en la estadística oficial del operador del sistema eléctrico. Y ese no era el objetivo. El objetivo es que funcione con gas para abaratar el precio del gas, de la electricidad. Claro, y es más, y lo vengo diciendo, a nombre de estas críticas y a nombre de una supuesta sobreoferta eléctrica, no se ha permitido ninguna licitación más de nueva oferta. ¿Y qué va a ocurrir? Y lo firmo y lo he dicho en público, ya casi se está admitiendo a nivel del Ministerio. El 2020 vamos a tener que operar las plantas a diésel en el nodo energético del sur hasta que el gasoducto sí pueda operar. ¿Y eso qué significa en cristiano, César? Eso sí, ¿Vamos a pagar más por luz? Mira, el costo variable de la electricidad se va a quintuplicar. ¿Por qué? Para que tengas una idea. Las centrales operan de acuerdo al costo variable total, es decir, combustible y no combustible. La central más cara dentro de las más baratas es la de carbón, que va a ser necesario operar y el valor es $30 megavatio hora. De ahí para adelante la siguiente es diésel, que cuesta $170 el megavatio hora. A eso no vamos a pasar, es una realidad admitida. El propio operador del sistema en su web tiene eso, de su proyección de costo de variable electricidad está en ese orden. O sea, no hacer el gasoducto no va a pasar esta factura. Claro, entonces... No va a pasar a todos los usuarios. Claro, y el tema es demagógicamente, porque los gasoductos se construyen así. Tú le dices a un concesionario, construye una capacidad mirando 20 años para adelante. No es que hay la capacidad para funcionar el primer día. Entonces, decían, ¿pero por qué no lo hace con su propia plata? Porque al inicio el ducto no se llena. Y como no se llena al inicio, la pregunta es, el concesionario invirtió su plata y ¿quién le paga por lo que no se llena? Y los estados salen al frente. Así fue Camisea, así fue el ducto del TGP. Todos los peruanos pagamos para que el gas de Camisea llegue a Calim. Claro, entonces ahora era lo mismo. ¿Y qué ocurrió? Pero para que llegue al sur ahora. Para que llegue al sur. Y todos deberíamos contribuir porque lo del sur también sirve para el país completo, porque era la electricidad en el sistema interconectado. Entonces, el tema es que toda esta campaña de satanización era un conjunto de falacias que se siguen manteniendo. En estos momentos nadie, yo sí he seguido el proceso, conozco el proceso, Carlos José, desde el año 2007, porque en el 2007 se empieza el proyecto de Kuntur, yo era presidente de Petroperú y era parte de eso. O sea, era parte de un antagonista del sistema Kuntur que era un ducto por la costa. Y entonces, en los años que he seguido hasta que esto fue realidad, el 2014, ha habido tantas variaciones y tantas falacias que se han dicho, que las falacias se han llegado a convertir a verdad. Y esa campaña de prensa, yo lo que siempre me he preguntado, ¿quién financia? ¿Quién le interesa que el gasoducto no está? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Entonces, ahora... ¿Para qué? Claro, yo a quién veo
Los eléctricos no, los eléctricos quieren tener su electricidad. Es más, dos empresas de categoría internacional invirtieron en lo energético al sur, una que es Engie, que es Estado francés. Y se presentaron para ese proyecto, ¿no? Y lo construyeron con su dinero, porque aquí nadie le dio plata para construir. Construyeron con su dinero y iban a recuperar vía tarifa. Entonces, el tema es que los únicos opositores eran de los productores de gas. Y los productores de gas siempre crearon problemas. Esa licitación tiene un anexo en el cual el Estado se comprometía a suministrarle gas de los productores. Al final los productores dieron marcha atrás y ese compromiso se convirtió en una especie de memorando de entendimiento. Si puedo, te doy. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿quién es el que no quiere? ¿El que no dé el gas? Mi sospecha van por ahí. Me sospechaban que el que produce el gas no quiere el gasoducto por alguna razón. El consorcio Camisea, en todo caso. Yo siempre he dicho eso, o sea, me parece pues... O sea, no quiere competencia. Claro, no quiere vecinos en el barrio. Por supuesto, o sea, ¿por qué? Porque en cierta forma quieren también exclusividad para el ducto que viene de Camisea a Lima, el cual tú has descrito un problema. Por ejemplo, la rotura que se habló hace unas semanas es una rotura del ducto de líquidos, porque vienen dos ductos, uno de gas y otro que trae líquidos. Dentro del líquido vienen los componentes del GLP, que es el gas en balones. Cuando se rompe el ducto de líquidos hay que parar la operación a gas. ¿Por qué? Porque el gas sale junto con los líquidos y al romper el ducto de los líquidos tienes que almacenarlo y el almacenamiento no es infinito, entonces se para la operación. Entonces, ¿qué ocurre? Ya líquidos estamos importando, ya hace más de año y medio estamos importando, y lo que no hay es capacidad suficiente para poder atender a la demanda a los consumidores durante 15 días de ausencia. ¿No se repara hasta ahora ese tubo? No, ya se reparó, pero lo que me refiero es que no se puede sostener más de 8 días, digamos, sin tener producción. Las normas indican 15 días, no se cumplen las normas, se le da una especie de tregua, y entonces por eso salimos esta racionalización. Y una cosa adicional que ha pasado desapercibida, ha sido necesario nuevamente, por esa razón, funcionar la planta de termoeléctrica del nodo energético del sur a diésel. Eso tiene un correlato en las facturas de los consumidores. Entonces, ¿pero solamente los consumidores o también la industria va a empezar? No, para empezar la industria, porque los que han estado comprando la industria, alguien les vendió muy barato tomando esa producción, esa sobreproducción, y ellos son los principales perjudicados. A eso se le pasa directo a su factura, ellos al consumidor domiciliario le llega atenuado eso. Pero si ese es así, César, ¿cuánto va a impactar o puede impactar en las inversiones en el país? Mira, primero, la credibilidad en las inversiones se ha perdido, o sea, por el tema político, y hablo con mucha gente que está relacionada a las inversiones. Las inversiones a largo plazo, pues un gasoducto, que estás hablando de 5 años constructivos y 30 operativos, requiere pues estabilidad política en el largo plazo. Esto de acá, digamos, Camisea y el gasoducto de TGPC en la época de Fujimori lo consolida Paniagua y en buena hora sigue. Pero hoy en día nadie cree pues en la estabilidad del gobierno. Dice, si mañana hago un acuerdo en este momento de largo plazo, ¿qué tan sostenible va a ser? ¿No lo van a criticar mañana? ¿No se lo van a tratar de echar mañana, así como se echaron este tema de la garantía de red principal, que es con el cual se pagaba para tener una provisión del gasoducto, que demagógicamente en el Congreso se lo echaron, y de ahora no saben cómo hacer? Gravísimo error. O sea, es inviable hacer cualquier proyecto. Hoy día, claro, o sea, todo el mundo dirá, oye, pero ahí está Michiquillay. En un ratito, los que participaron son los que ya están acá. O sea, ¿quiénes participaron? Sauder y Milpo. Como dicen, los que ya tienen costo hundido. Claro. Y no se pueden mover acá. Claro, entonces Sauder y Milpo, no es que viniera nadie nuevo. Y mira, lo de Milpo me parece extrañísimo, pues, o sea, lo que me da la impresión que es una oferta para cumplir, para tener dos. ¿Por qué? Porque la divergencia entre lo que ofreció Milpo y lo que ofreció Sauder, pues era más de 1 a 3. Entonces no puede ser pues que haya tales divergencias entre las ofertas. Pero encima Michiquillay es un proyecto que con buena suerte lo veremos entre 8 años. Y de toda esta etapa, pues serán estudios de impacto ambiental, responsabilidad social, arrelamiento comunitario. O sea, la inversión en general, o sea, genera una cadena de impacto negativo, o sea, partiendo por la minería. Claro. Entonces, y si a eso lo sumamos el clima social, el clima político, ¿no?, adverso a los proyectos de mineros, entonces vamos a tener problemas, entonces. Claro, o sea, mira, problemas de inversión y problemas de caja. Que ya los tenemos, los problemas de inversión. Entonces la inversión está estancada con tendencia declinante.
Y no hay confianza, pues, no hay confianza porque tenemos un gobierno demasiado endeble. Y por ser el gobierno endeble, nadie quiere apostar. O sea, este tipo de proyectos es, el inversionista pone su dinero y recupera por venta de servicios a los consumidores o por venta de minerales. Hay un buen momento con el precio de los minerales, pero nadie cree, pues, en la sostenibilidad del gobierno. Y Michiquillay lo ha tomado una empresa que ya está acá, que vamos a ver cómo se maneja en Cajamarca, que se maneja muy mal en Arequipa, en Islay, no puede regresar hasta ahorita Tía María, y en un despropósito en este momento, tratan de fomentar Tía María en una época electoral regional. Y aparte, pero aparte de eso, César, aparte quizás de los errores, de los desfases que ha habido en el manejo de las estrategias para desarrollar este proyecto, no tienes una espalda política que normalmente te la da el Estado y te la da el gobierno de turno para desarrollar, para emprender estos proyectos. Entonces te chocas también con eso, ¿no? Que es determinante a la hora, por ejemplo, de aterrizar los planes para el proyecto. Claro, mira, por inversión, hoy día, por ejemplo, tiene un técnico como director ejecutivo. Está bien, él te puede hacer un modelo bonito de contratos, asesora muy bonito con los bancos, pero el discurso político, el de la credibilidad ante el banco, la credibilidad ante el inversionista, te lo da el ministro de Economía, y te lo da también la presidenta del Consejo de Ministros y la ministra de Energía. Pero los tres hoy día son, pues, huérfanos de apoyo. O sea, la ministra de Energía, lamentablemente, que yo la considero una persona bien intencionada, no tiene el predicamento político por su inexperiencia. La Premier, que dice que tiene experiencia, la experiencia que ha obtenido es el Ministerio de la Producción en la época de Alan, en un corto periodo en el Ministerio de Economía. Pero el Ministerio de Economía, pues, es un predio aislado, así como PPK, pues, en las cuales entre ellos se dicen sus discursos y ponen las razones y siguen para adelante, pero la interacción con la gente no la tiene. Esa interacción con la gente lo ve, por ejemplo, un ministro de Energía, donde tiene que chocar con los mineros, tiene que chocar con los electricistas, con los hidrocarburíferos, con las regiones que se oponen a todas estas actividades. O sea, no hay pericia. Tenemos una primera ministra sin pericia, encima torpe con sus declaraciones y completamente insegura. Tú escuchas hablar y la inseguridad, pues, es evidente. Una ministra de Energía, cero experiencia política, y una ministra de Economía, pues, que cree que el Perú es una sociedad anónima. Ella habla con un discurso de que te parece que está hablando de Confiep. Y así no se manejan las cosas en el país. La confianza se ha perdido. Y puedes recurrir a inversionistas, a los bancos. Cuando tú le preguntas a los bancos, ¿por qué no vienes ya al Perú los bancos de inversión? No, porque más interesante está Argentina. Lo paradójico, César, es que en realidad hay instituciones llamadas, que deberían ser las llamadas en el Estado, ¿no? Hacer las palancas para poder cimentar el diálogo, los acuerdos que tengan y la gestión de otros ministerios. Por ejemplo, si el Ministerio de Energía y Minas va, ¿no?, a dialogar y tiene que interrelacionarse con las comunidades y todo lo demás, pero puede tener una palanca que es poderosa, que es el Ministerio de Agricultura, que es simple y llanamente ausente en todo esto. Pues mira, yo que sigo la política de que estás hablando, no me acuerdo cuál es el nombre del ministro de Agricultura. Pues verdad, y no estoy exagerando. Entonces, si tenemos un ministro de Agricultura que la verdad que no viene ni al recuerdo el nombre. Es José Arista. Claro, y yo lo conozco, a Pepe Arista, pues ha sido un hombre del MEF, que haya sido gobernador regional de Amazonas. Claro. Pero no tiene, pues, esa interlocución política. O sea, y es más, en la PCM, por ejemplo, la unidad de conflictos, yo no sé a quién ayuda. Y el propio y se están peleando. Hemos entendido que hay una pelea, pues, frontal allí, porque el viceministro no entiende de esta situación de diálogo, se ha peleado con unas comunidades indígenas, se ha sacado de la oficina casi a empellones a una congresista. En realidad, de diálogo ahí no hay nada, y menos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ese es justamente el brazo derecho de la PCM, de la Premier, para manejar los conflictos. Claro. Y ya generó varios conflictos de esa naturaleza. Mira, y hay conflictos incubados. El tema, por ejemplo, de Loroya. Loroya, de los 1000 y tantos trabajadores de Oerran, mira, años tenemos con este tema del 2012, si no me equivoco, el tema de la liquidación en marcha. Se han pasado 6 años
Y el viernes pasado ha fracasado la subasta de la unidad minera de Cobriza. O sea, cuando decían, no, es que el lastre es el complejo metalúrgico de Loroya y la mina, ni eso podía vender. Pero el plan era venderlo por separado. Claro, ya salieron por separado y también ha fracasado Cobriza, que era lo más atractivo. O sea, o pidieron mucho, ¿qué está pasando? O sea, ni eso, o sea, nadie cree ni en eso. O sea, porque Cobriza es una unidad productiva, que está en marcha, que saca mineral y ya verán dónde lo procesarán. Pero volviendo al tema de la energía, César, rápidamente nos has pintado el panorama de la gravedad en que estamos, de la situación de aquí, a la vuelta de la esquina, como se dice. 2 años. ¿No? Un par de años vamos a pagar la factura de esta demagogia que se ha cometido con este proyecto. Y vamos a ser importadores ya netos. Mira, es un buen tema, Pepe, mira. O sea, si me voy a pasar, digamos, dentro de las unidades de producción, electricidad de más barata a más cara, hidroeléctrica, un poco más cara, pero sigue siendo entre las baratas, gas natural ciclo combinado, gas natural ciclo simple, carbón. Y de ahí el salto es 5 veces en costo variable las de diésel. ¿Cómo puedes mitigar eso? Porque ya a estas alturas no puedes llamar a una licitación para que alguien construya, no llega, si encima no te creen. Entonces la única forma vas a pasar a importar gas natural. Eso es la única forma que puedes mitigar eso, que parece una cuestión de locos, pero ese es más barato que el diésel. Entonces, ¿cómo funciona eso? Traerte un barco alquilado que te cobran $120,000 por día, que almacena gas líquido, lo regasifica y tira sus líneas a los productores. Pero no es que estamos exportando gas. Claro, pero el exportador de gas tiene su propia estrategia y no lo puedes obligar a venderle. No le interesa, o sea, no le interesa si hay o no hay gas en el Perú. Él tiene su negocio. Claro, él tiene su negocio. En primer lugar tiene compromisos con México y en segundo lugar, cuando Shell ha tomado esto, él lo tomó no porque sea un gran negocio, sino porque esta planta con los gestores, que era Rexol, le estaban malogrando el negocio en Asia a Shell, que tiene por ese lado plantas de licuefacción de gas. Entonces, se hicieron de la planta y ahora ya no se exporta a Asia, se ve a Europa. ¿Por qué? Porque les malograba esto el negocio. Entonces, ellos están felices con su exportación a Europa, no le malogres el negocio a Shell en el Asia y cumple su compromiso con México. Así que para acá no hay. Y lo único que habría es importar, pues. Entonces, eso no es lo óptimo, la verdad que es contraproducente. Lo único que nos falta es que nosotros le vendamos a México y después México nos venda a nosotros y más caro. Sí. Entonces, México lo compra para producir electricidad, imagínate, a un precio bastante barato. Pero ya, o sea, la solución va por ahí. Pero yo lo que me doy cuenta es que ni siquiera en eso están pensando, porque estructurar una cosa de ese tipo requiere, pues, ¿y quién va a importar? ¿Ah? ¿Quién va a pagar el alquiler de la barcaza, que es lo necesario? ¿Y cómo traslado eso al precio? ¿Qué mecanismo? Eso hay que pensarlo. Y para que esté sólido, mira, 2 años te quedan cortos. Además, no es que haya muchas unidades de ese tipo en el mundo. El gran problema es eso, que muchas de las condiciones, o sea, la mejor condición de vida que se plantea o se proyecta para las comunidades abandonadas que están principalmente en el surandino, dependen de las inversiones que se hagan ahí. Y en muchas de esas zonas, la principal inversión precisamente es minera, ¿no? Y un proyecto minero, pues, te da, ¿no?, el horizonte necesario como para que estas comunidades puedan dar un salto de la pobreza, por lo menos, ¿no?, a tener oportunidades. Porque tenemos gravísimos problemas allí. Nosotros hablamos con los alcaldes, con las autoridades de salud, y las cifras que nos muestran son de terror. O sea, hace poco el director de salud de Ayair, en Melgano, decía que la anemia y la desnutrición en niños menores de 6 años está fluctuando entre 75 y 80%. Y en las zonas rurales eso incluso es un poco más. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Y las únicas posibilidades es que se desarrollen inversiones. Claro. Porque con presupuesto público no va a llegar. Entonces, y de eso se aprovechan precisamente aquellos que se oponen, ya sea ideológicamente o por acomodo político, a oponerse a las inversiones en esa zona. Entonces, si vamos a tener este problema de energía, se va a incrementar la tarifa, va a afectar las inversiones, posiblemente muchos proyectos se queden en el camino. Por supuesto. Mira, ¿y cuál es el discurso para el gasoducto? Y la pregunta es quién lo maneja. O sea, el gasoducto, los volúmenes que hay que manejar son cerca de 500 millones de pies cúbicos por día, que puede sonar pues algo así, para el que no es conocedor del tema, no lo sabe magnificar, ¿ya?
Pero mira cómo ha venido el discurso para que lo compares. El discurso que ha venido es, yo llevo gas en camiones desde Pampa Melchorita hasta el sur. ¿Cuánto llevan esos camiones? 20. De esos 20, 8 se van al sur y 12 se van al norte. O sea, estás hablando de un gasoducto que te puede dar como 500 en volumen a un camioncito que te puede llevar 8. ¿Alguien se puede imaginar que con 8 puedo solucionar un problema de algo que voy a suministrar 500? Eso es un discurso falaz. La pregunta es quién lo maneja y el gobierno lo alienta. El ministro de Energía, Gonzalo Tamayo, era de ese discurso. No, pero se va a solucionar el problema del sur con gas que vamos a hacer de Pampa Melchorita. ¿Cuánto ya? Y los funcionarios de Proinversión también hablan de eso. Claro, pero eso es una tontería. Pues, o sea, mira, para dar esos 20, de los cuales 12 se van al norte y 8 unidades de volumen se van al sur, se han demorado cerca de 3 años discutiendo porque le cuesta al consorcio, les lo he hecho casi como responsabilidad social. Ellos ven, las unidades que manejan son 620, han dado 20 de 600, a mucho dolor. ¿Tú crees que te van a dar 500 en camioncito? ¿Es posible llevar 500? Llevas 8 y bastante. Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver mucho con no decir la verdad y no transparentar este tema para la opinión pública en el sur. Y eso le corresponde al gobierno. Claro, habida cuenta de que temen una reacción social allí, porque el sur sigue esperando su gas, siguen hablando de eso. Ya viene, y cuando venga aquí vamos a tener industria, vamos a tener transformación, vamos a tener... Yo lo firmo, Carlos, lo repito y digo, esto, con suerte, si todo funciona bien como quisiese el gobierno, que quisiera que funcione bien, no está haciendo las cosas bien, pero si lo hicieran bien, el 2025 en enero tendríamos. Y el otro tema también es que... Antes no. Que de lo que conversamos a veces con José y con algunos invitados acá, y un poco lo que decimos es que en realidad el tema de la energía, no solamente por estos problemas que tú estás enfocando con mucha claridad, César, sino por el tema también de la seguridad misma, ¿no? De la infraestructura que atraviesa una zona en donde el Estado prácticamente no puede intervenir, que es la zona del Bray. Claro. Entonces, ahí tenemos otro tema, ¿no? Mira, ahí hay en la zona del Bray 100 kilómetros casi de ducto. Y el proyecto Gasoducto Sur, o sea, es más, ni han entendido los políticos qué es el Gasoducto Sur, ¿no? Porque el Gasoducto Sur se llama el tramo de todo este sistema que se llama Sistema Integral de Transporte de Seguridad, así se llama el proyecto. El Gasoducto Sur es el tramo que va de Anta a Mollendo e Hilo. Ese es el Gasoducto Sur. Luego había una zona que se llama de seguridad que involucraba desde el kilómetro 76 del tubo que venía de Camisea, que viene hoy día de Camisea a Lima, hasta Anta. Y luego entre el kilómetro 76 y la planta de producción había ductos redundantes para evitar en la probabilidad que salta de destrucción en la zona del Bray de los ductos, esta ruta alternativa te permitía eliminar esa posibilidad de desabastecimiento. Ese era el sistema, o sea, teníamos un sistema redundante, un sistema de llegar al Cusco, que vale la pena llegar al Cusco más que en términos económicos, en términos sociales, y luego venía el gas a la costa con las termoeléctricas. Ahora, en el Cusco dirán, oye, pero eso no es negocio. Sí, pues, pero ¿cómo me explico que en el Cusco, que el 34% de la gente cocina con leña, estadística del INEI, y el gas de camisa sale en el Cusco? O sea, ¿cómo puedo explicarme que Apurímac, que está cerca del Cusco, el 80% según el INEI cocina con leña? O sea, esas cosas no tienen pues respuesta, y eso sí tiene el Estado tiene un rol, y eso se ha abandonado. Pues. Pero hay otra cosa más extraña aún. Hablamos justamente el sábado con el director del diario El Cusco, el colega Marco Casas, y nos revelaba una cosa impresionante. En los últimos 13 años, César, ¿no? El Cusco recibió por CAN, del gas de Camisea, de la exportación del gas de Camisea, 26.000 millones de soles. Pero sin embargo, no tienen hospital, no tienen pistas, no tienen postas médicas, no tienen agua potable, que es fundamental. O sea, no tienen nada. ¿Y la plata? No hay. Echarat, Megantonio, creo que estaba recibiendo, ¿cuánto era? No, recibe ahora 500.000 soles, no, 500.000 soles. Una promedio de 500.000 soles por día. Por día. No. 500.000 soles por día. Pero no tiene agua potable, no tiene nada. Sí, y Echarate recibió 3.000 millones en ese medio periodo. O sea, si bien es cierto, estamos hablando del tema de la seguridad y todo lo demás, pero tenemos esta situación. O
O sea, tenemos la explotación del gas en este momento, se generan recursos entonces que se inyectan a las regiones, pero sencillamente esto no ha cambiado absolutamente nada. Y seguimos dependiendo, ¿no?, de un tubo que viene, que está desguarnecido en esa zona expuesta. Y por eso nosotros siempre le decimos, oye, nosotros de pronto vivimos de la cortesía del camarada José, ¿no? De los hermanos que Palominos. ¿no?, que operan en esa zona y que tienen a su merced esta infraestructura, que es el cordón umbilical prácticamente de la generación de energía en nuestro país, ¿no? Porque se habla, tú eres el técnico, ¿cuánto se habla? 40% de energía que se produce a través de... De la termoeléctrica, el 100%. ¿Sí? Y eso, o sea, esto es más o menos el 50%. 50% de la energía total, que se produce en el país. Total. O sea, un corte del tubo. No, sencillamente, o sea, esa supuesta excedente, que ya estamos demostrando que no es excedente y que la sobreoferta, mira, esto llevaría un apagón. Así de sencillo. Entonces, ahí hay dos temas, pues ahí tiene que haber seguridad con tecnología. Está bien, el ducto redundante sirve y habría que haberlo hecho, ya lo paralizaron. Pero lo que existe tampoco se está haciendo nada, porque un poco ha sido bien artesanal la respuesta del Ministerio de Defensa, ¿no? La respuesta es, vamos a poner soldados, pues. Yo creo que la respuesta va en más tecnología para tener información. Y eso se puede hacer en obras por impuestos. No se puede poner un soldado pues, cada 20 metros. Por supuesto. Para cuidar. Además, lo que tenemos información sobre esa situación allá es que en realidad hay zonas donde no pueden entrar los soldados. Por supuesto. No puede entrar nadie. Solamente el camarada José y sus amigos. Entonces, cuando se han eliminado esta garantía de red principal que decía, eso que tenía el cargo de la factura y que todo el mundo se rasgó las vestiduras y lo que se rasgaron las vestiduras. Y ya no devolvieron, supuestamente. Claro. 20 soles a cada uno. Sí, pues, entonces, cuando se han rasgado las vestiduras, esos que se rasgaron las vestiduras votaron a favor. La única persona que votó en contra, y sus razones tendrá, fue Marta Chávez, que ella podría hablar coherentemente, y Vitocho se abstuvo. Y todo el resto votó a favor. Claro. Y luego... Yo recuerdo que fue 93 votos a favor. Claro. Uno en contra de Marta Chávez y dos abstenciones. Claro. Uno de ellos es Vitocho y no recuerdo quién más. Claro, entonces, ahora después demagógicamente dice, no, que este es un acto de corrupción. No, así no era. Es más, de esa recaudación, parte iba al gasoducto sur, que es el tramo entre Anta y la costa. Pero parte iba a la zona de seguridad, justo lo que estamos hablando. Eso es para tener ductos redundantes en la eventualidad que hubiera un problema, ya solo por agente externo o por fallas geológicas, que han sido todas las fallas que han habido hasta el momento. Entonces, eso es como lo que estamos pidiendo a gritos ahora, tener una carretera, ¿no? Que cuando colapse la carretera central tengamos por dónde salir para irnos a Huánuco, Gozador de Pascua, a Huancayo. No la tenemos en este momento, o sea... Colapsa la carretera central y todo el mundo quedamos varados, no podemos viajar por el centro. Claro. Entonces, eso es lo que se iba a hacer con Claro, por supuesto. Entonces, esas cosas ya se desecharon. Va a ser muy difícil retomarla porque la única forma de descubrir esto es con fondos de la caja fiscal, o que hoy día anda en situación precaria, un déficit fiscal altísimo, una recaudación que se cae y los negocios que no funcionan. Entonces, eso no va a ser posible. Por eso, si se hiciera todo bien, repito, en enero del 2025, pero aparte están las limitaciones que te digo, los procesos arbitrales, los contenciosos entre las propias empresas, ¿no? Y la forma de que tratar de echarle la mano a la caja fiscal, que no se puede. Pero César, en todo caso, aún así, con todo este tema que nos estás planteando, o sea, que no son obviamente buenas noticias, de todas maneras, como país vamos a tener que hacerlo esto. No demoraremos, alguien se dará cuenta de este asunto y bueno, y tendrá que enderezarse el tema, ¿no? Porque que lo tenemos que hacer, lo vamos a tener que hacer. Claro, ahora lo que pasa es que en este gobierno ya se acabaron las ideas. O sea, no hay gente que conozca el detalle. O sea, hay que entender el rol de Proinversión. Proinversión es una especie de, como la agencia promotora de ventas de algo, pero la concepción viene del Ministerio de Energía y Minas. Claro. Y lamentablemente en Energía y Minas pues está diezmado ahorita, ¿no? O sea, hay muy poca gente que conoce, los que han quedado los de los antiguos son mínimos, y por otro lado se dedican todo el día a resolver los problemas que tienen todos los días, pero gente para pensar no hay, pues.
y viven un día a día complicadísimo, yo creo que no hacen ninguna idea. Ahí la cosa es, tienes que contratarte un equipo de trabajo que conozca la cosa local. Yo le he escuchado al director ejecutivo, ya contratamos a Goldman Sachs y sacó Michiquillay. ¿Por qué sacó? Sacó que convocó a los dos que estaban en el Perú, a Milpo y a Sauder. Y ahora dice, va a haber el gasoducto. ¿Y qué sabe estos señores del gasoducto? ¿Qué cosas han vivido de todo este periplo que se han pasado? Ya lleva del año 2007. Y las idas y venidas y los problemas que son típicos. ¿Qué nos pueden decir? O sea, hay gente local que ha sido satanizada que puede hacer la tarea. Pero hay que hacer un grupo que se dedique exclusivamente a pensar y lea las cosas más o menos manejadas por inversión para que haga todo un periplo de decir en el mundo que nos crean este proyecto. En este momento, por supuesto, no lo van a creer, ¿no? Por la precariedad política del gobierno. Bueno, y esto implica entonces un trabajo también de información, ¿no? De información, porque hay que ir a hablar con los gobiernos regionales del sur. Hay que decirle la cosa, la verdad. Hay que decir la verdad, lógico. Hay que decirle la verdad. Porque ellos también, al no conocer la verdad, siguen alentando a sus poblaciones que, bueno, ya estamos solucionando, vienen acá, se reúnen un ratito en el ministerio. Los gores, claro, gores. Los gores, y ya estamos avanzando. Pues ese foto para la tribuna, harto papelógrafo, harta gaseosa y café. Conflictos, pues. Claro. Porque si tú no sabes informar, el riesgo es que esto se traduzca en conflictos, ¿no? Y hay un montón de conflictos, Pepe. Por ejemplo, el caso de Piura, concesión de gas natural ahí conflictiva, presión de un grupo de interés, proceso judicial de por medio en la Corte Superior de Sullana. Hay problemas en Ucayali, por ejemplo, con suministro de combustibles en Ucayali. Petroperú lo niega, porque hay irracionalidades en el manejo. Entonces hay un conjunto de conflictos que, claro, la Defensoría del Pueblo no los ve, no los lista, porque no conoce. Yo recuerdo cuando en una oportunidad visitamos Ucayali, ¿no? Nos encontramos con este problema que ellos tenían con el gas de Guaitía, ¿no? Inclusive tenían un tubo, pero estaba ahí a la entrada, y no se podía conectar porque en realidad había unos trámites, unos problemas, nunca se solucionaron, y Ucayali nunca pudo tener gas. Claro, mira, y ahí se hizo, yo soy muy crítico de las cosas del gobierno Humala, pero hay muchas cosas buenas que se hicieron y que en su momento puede ponderar. Por ejemplo, en el caso de Ucayali, se planteó el tema de una reserva fría, es una unidad de generación que funcione a gas y alternativamente a diésel. La planta está ahí, pero no tiene gas. ¿Y por qué no tiene gas? Porque el productor que tenga Guaitía no quiere dar gas. Y hoy día encima reclama, ¿no? Dice, no, pues yo prefiero vender mis líquidos de gas a Petroperú y que los trae un camión a Lima, ¿no? No se lo quiero vender a la refinería Pucallpa porque me dé plata. Y refinería Pucallpa, que está manejado por un privado, dice, no, ellos me den 25 y dice ellos que le den 20, tenemos que netear, vamos a pelear a Washington. Pues no quedar ni los líquidos ni el gas para la zona. Y el Estado está ausente, entonces yo he escrito un montón sobre eso. Nadie se preocupa, ahí nada, sale Petroperú y sale a dar su discurso, no se preocupen, a la frente se está asegurado. Todo es una quimera. No, entonces, no identifican, Carlos, los temas. Estos temas tienen su complejidad social, complejidad técnica. Yo la otra vez decía en público, decía, mira, en Ucayali hay un pliego de expectativa de 66 puntos, ¿sí? De todo tipo. ¿Ya? Pero siempre tiene que haber un tema común a todos que sea la bandera, que de repente no es el tema principal. En este caso es el gas y la electricidad y los combustibles. No es que el tema de los combustibles va a matar la vida, los complica, sí. Pero tú cuando haces protesta necesitas un tema bandera y ese es el tema bandera. Como lo fue en el 2014, unos recibos de luz emitidos fallidamente por Electrucayali y que llevaron a la ciudad 11 días parados y que se rectificaron. Pero ya no, pues esa es la explosión social de toda la postergación y necesita una bandera y se acabó. Y eso va a ocurrir con el tema de los combustibles. Y el problema es que ahí se quedó el asunto y lo que no se está dando cuenta que un par de años más van a tener que protestar por eso mismo porque las tarifas se van a incrementar. Y mire la inconsistencia, o sea, la falta de visión política. El manejador hoy día del gas de Guaitía es una empresa americana que se llama Orazul, que tiene tanto la producción del gas y líquidos en Guaitía y además tiene una planta termoeléctrica ahí. Ahí tienen un lío con el de refinador de Pucallpa, que es una empresa peruano-alemana que se llama Maple Gas Corporation. Y ahí está Petroperú.
Orazul se lleva muy bien con Petroperú y ambos se llevan muy mal con Maple Gas. Ya. Este Orazul, que no quiere darle gas a la termoeléctrica de allá, que es otro negocio, que no quiere darle gas a la ciudad y que los líquidos prefiere dárselo a Petroperú para que los traiga a Lima, se aparece en una conferencia de prensa junto con Petroperú para fustigar al peruano alemán que está ahí en Maple. Oye, si Petroperú es el Estado, hablan de rol subsidiario del Estado, yo no me puedo aparecer pues como el que se niega a darle gas a la zona, pues eso no puedo hacer. O sea, por criterio, ya haz tu reclamo solo, pues yo me aparezco solo también, ya. Pero mira, pues se aparecen en conferencias de prensa conjunta. Y una de las cosas que yo he escrito, digo, es que da falta de tino político de una persona que debería tener tino político, que era el caso de Beatriz Salva, que ha sido viceministra de Trabajo en el 99 y que en el 2001 ya era miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y ahora es gerente de comunicaciones de Petro. O sea, creo que hay oficio, ¿no? Del 99 hasta la fecha, por algunos sitios ha pasado para tener claro que no me va a aparecer pues con alguien que le niega algo a la población. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no está ni enterada de las negativas que hace a la población. Esa es la inconsistencia que tenemos de manejo entre política y técnico del gobierno. Le falta tecnopolíticos, pues. Bueno, nosotros hemos pasado revista este tema y la conclusión que nos queda clara es que preparémonos pues entonces para pagar las consecuencias, ¿no? De no entender los temas, de no tener las cosas claras y de sencillamente haberlas dejado a libre albedrío de personas que no están capacitadas como para manejar sí, va a ser difícil. En este gobierno, yo decía, es muy difícil que haya relevo del gobierno vía Congreso, vacancia, creo que no va a funcionar, vía voluntad de renuncia no lo hay y todavía la calle está fría. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a convivir, ser propositivos y luchar por lo que hay que proponer, pues y tratar de imponerse, porque esa es la única forma de que podemos hacer algunas cosas adelante dentro del texto malo, ¿no? O sea, en el panorama tenemos el tema ahí. César, muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.